¿cómo están? Todo nuestro público de Cuestión de Fe. Le enviamos muchas bendiciones. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, muy bien. Un placer nuevamente estar con todo el público presente o que nos verán en la posteridad, En las redes sociales. Ciertamente. Bien, nosotros hoy vamos a tratar este tema que es acerca de la ira, el enojo. Tú sabes, Nelson, que en estos tiempos que nosotros vivimos, estamos tan llenos de estrés, llenos de situaciones difíciles. Se le suman varios factores al accionar del ser humano y más también en un país como el nuestro, que hay tantas acciones que le provocan a uno impotencia. Es un país también subdesarrollado en el que tú sales a la calle y te enfrentas a muchas situaciones que tú dices, wow, pero debiéramos estar en un país mejor. Debiéramos montarnos en un vehículo que tenga aire porque pagamos buenos impuestos. Las autoridades debieran defendernos. La comida debería estar más barata. O sea, miles de cosas que le pasan a la gente por la cabeza y que eso puede llevar a la gente a ir acumulando estrés. Así es. También, dicho estrés puede desencadenar en situaciones lamentables como los que nosotros escuchamos a diario en las noticias. Ciertamente. Que el estrés, vamos a decir que eso entonces desencadena lo que es la ira, el enojo, la molestia. Cuando tú explotas por algo que te causa molestia, que te causa indignación, impotencia. Entonces, todas estas cosas que en algún momento nos pase a nosotros, hasta el simple hecho de tú y yo chocar, quizá en la calle, tú me roces a mí con tu vehículo, o tal vez hasta tú pisarme, como hemos visto en muchos casos. Cualquier cosa de esa puede llevar a nosotros a desencadenar un enojo, una ira, y llevarnos a fracasar. Entonces, es el tema de ahora de las cosas que pueden llevarte a fracasar, a hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir. Y uno de esos detonantes es el mal manejo de la ira y del enojo. Correcto. Así es, como decías, la gente está estresada a niveles altísimos y ese estrés acumulado pues produce que se desencadenen una serie de reacciones en las personas que a veces son incontrolables para ellos mismos. Y es necesario que nosotros busquemos la dirección de Dios y busquemos alimentar la parte espiritual. Porque la gente cree que nosotros somos solo carne, físico y punto. Hay una esencia espiritual que debemos de alimentar y hacer crecer en nosotros para poder de esa manera pues controlar nuestras actitudes diarias. Sí, porque somos humanos y aún los cristianos, la gente cree que no se pueden enojar, no se pueden molestar. Eso es parte del ser humano, la impotencia, la ira y el enojo. Pero la palabra te dice, airaos pero no pequéis. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la ira es un sentimiento. Está bien, tú la sentiste, te sentiste mal porque es parte de la vida y del ser humano y hasta Dios se aira. Pero no peques, o sea, si ya me molesté, si ya me causaste esta indignación, esta impotencia, entonces yo no llevo esa ira a la acción, a una acción negativa. Entonces eso que se refiere a írate, pero no peques. Y hay un hecho reciente que pasó, Delson, que ya el país lo conoce. Y es como este policía recientemente asesinó a la arquitecta Leslie Rosado y que ella es solamente una de las tantas personas que aquí asesinan por, vamos a decir así, una sencillez, suponiendo que haya sido el caso, ¿no? Que todavía no está 100% aclarecido, que haya sido el caso de un pequeño accidente. Pero aquí a diario, no solamente policías, personas civiles se matan por muchas cosas. Así es. Que se pueden evitar y no piensan en las consecuencias. Cuando tú asesinas a alguien, cuando tú le das un mal golpe a alguien, las cosas no se quedan ahí. Tú o vas preso o vas a tener que vivir de por vida con un peso en tu cabeza de que le quitaste la vida a alguien. Si tienes hijos, vas a dejar hijos huérfanos, padres heridos, hundidos también, porque hay gente que no se recupera de eso. Tú, siendo joven, 25, 30 años, 19, 18, perder tu vida en una cárcel, que eso es algo que yo lo pienso y como que yo digo, wow, pero esto es irreal. Producto de un momento de ira.
tras las rejas. Entonces, tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar más allá. Como una balanza, lo que yo puedo perder, porque es que realmente la gente no piensa al momento de hacer las cosas. Así es. La ira es un sentimiento, como bien decías, y dice el doctor Dispensa que pensamiento y sentimiento se convierten en actitudes. Por ejemplo, puedes tener un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo pues forma en ti una actitud. En la mañana puedes tener buena actitud, en la tarde mala actitud y viceversa. Pero nosotros tenemos que tomar control de esos sentimientos y pensamientos para que eso no nos lleven a caminos donde no deseamos. Donde no haya vuelta atrás. Sí, o donde no haya vuelta atrás. Y es en ese sentido en que yo invito a la gente a buscar actividades espirituales, a recrearse, a no permitir que el estrés te agobie de tal manera que te haga cometer errores de los cuales te puedes arrepentir para toda tu vida. La ira, dice el apóstol Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira no es positivo. No es un sentimiento positivo. Está en nosotros, todos nosotros tenemos ese sentimiento. Pero puede desencadenar cosas más negativas. Muy negativas. Y en ese sentido es que dice el apóstol que la ira del hombre no obra la justicia. Porque nosotros cuando nos airamos, desencadenamos en una serie de eventos, situaciones que son propias del mal. Sí. Y mira, Derson, haciendo hincapié en esa parte que tú mencionas, que es muy importante, es la palabra de Dios. La única manera en que el ser humano puede cohibirse de darle rienda suelta a su mal accionar es si tiene temor de Dios, o si tiene mucho cuidado, mucha ética, mucha moral. Y nosotros invitamos a la gente a que busque de Dios, porque Dios es el único que nos ayuda, nosotros aferrados a su palabra, a que controlemos nuestras emociones. Dice Salmo 37:8, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Oye, la palabra no se equivoca. No. Tú nunca has visto que tú llevando una buena actitud ante un hecho, claro está, a veces no depende de ti, sino de otro. Pero si los dos se ponen a resolver la cosa, todo pasa sin problema. Sin embargo, si tú te alteras y el otro se altera, y creemos que matando a una persona es que ya resolvimos, entonces eso empeora las cosas y empeora para mucha gente, no para un solo. Quiero mencionar también otros versículos que dice: los justos solo abrigan buenos deseos, la esperanza de los impíos es el enojo. O sea, los justos, los que están buscando de Dios, los que se están esforzando por agradarle a Dios, abrigan buenos deseos. Buenos deseos. Aunque tú sientas hacer algo, tú dices, a Dios no le agrada. La palabra viene y te confronta. Dices, a Dios no le gusta eso. Señor, quítame eso. Eso es lo que hacemos los cristianos. Cuando le llega un pensamiento malo, Señor, perdóname, quítame esto. Así es. Pero ¿y qué hace una persona que no tenga temor de Dios? Tú verás lo que voy a hacer. Le das rienda suelta a ese enojo y a esa ira. Y si se encuentra un mal amigo, un mal consejero, peor todavía. Así es. La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. O sea, ¿contra qué se debe revelar la ira? No es contra la impiedad y la injusticia. Es eso que nos dice la palabra. La ira de Dios se revela, pero ¿cómo se revela o contra qué se revela? Se revela contra la impiedad del mundo y contra la injusticia que hay en este mundo. No es contra otra cosa. Claro, o sea, tú tienes que luchar contra lo que a Dios no le agrada. Eso Correcto. Sí. Y mira, para culminar ya con este tema, Derson, voy a mencionar 2 o 3 versículos, no sé si tendrás algo más al respecto, que son muy enfáticos y muy importantes. Por eso es importante siempre ir a la palabra, porque la palabra de Dios lo dice todo. Todo está ahí. Eclesiastés 7:9 dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Oye, porque se pierde la cabeza completamente. Solo en el pecho de los necios haya lugar al enojo, dice la palabra.
Proverbios 16:32 dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Oye, es mejor dominarse a uno mismo que tomar a una ciudad. Hay personas que creen que ser valiente, que aparentar que yo te he dado galleta, o que te humillé, o que yo soy más que tú porque tengo un arma, yo soy mejor. Sí. Y la palabra dice otra cosa, dice que ser paciente es mejor que ser mejor. valiente. Porque la teoría bíblica es totalmente contraria a lo que el mundo te enseña. Y por eso el mundo está como está, porque la gente se deja llevar de la corriente del mundo y no de Dios. Si tú vas a la palabra, lo que Dios te enseña, un paraíso, vamos a decir, es para vivir en un paraíso. Pero nos llevamos de la corriente del mundo. Y un último versículo para ir concluyendo es Proverbio 17:27, que dice, sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. O sea, si alguien le dijo a uno por ahí, porque sea altivo, porque sea violento, porque prive valiente, que usted sabe que usted es inteligente, la macó. Porque Dios te dice otra cosa. Así es, hay una infinidad de sabiduría en las palabras o en los textos bíblicos que nos invitan a nosotros a tomar dominio y control de nuestras acciones. Porque las acciones no tienen marcha atrás después de que se cometen. Y es por eso que antes de cometer cualquier acto debemos de pensarlo antes de ejecutarlo. Para que no tengamos que luego arrepentirnos profundamente de lo que nosotros hayamos hecho. Así es. Y es en ese sentido que yo quiero invitarte a que busques la palabra del Señor, busques consejo en la Biblia, busques consejo en la palabra del Señor. Trata de dominar tus emociones y tus momentos de ira, para que no caigas en el error de hacer cosas que luego tengas de qué arrepentirte. También yo me sumo a ese llamado a invitar a la gente a que cuando tenga una situación de estrés, una situación difícil, de que quiera hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a alguien, que respire profundo, que cuente hasta 10, que piense en su familia, que piense en sus hijos, que piense en sus padres, que piense en sí mismo, en la vida miserable que va a llevar a partir de ahí, que ya no va a tener vida, y que sobre todo piense en lo triste que va a poner a Dios. Vamos a pensar en todo eso para que el Señor nos dirija a dominarnos a nosotros mismos y dominar nuestras emociones. Amén. Dios les bendiga.